El destino no es una cadena que nos ata, sino un motor que ruge esperando a ser encendido. A veces, la vida nos coloca en el carril equivocado, obligándonos a elegir entre la ley de los hombres o la ley de la lealtad. Antes de que el asfalto se tiña de caucho quemado, debemos entender que el mundo se divide en dos: aquellos que miran por el retrovisor con miedo y aquellos que aceleran hacia el abismo buscando libertad. En el corazón vibrante de una urbe que nunca duerme, emerge una figura colosal. Un hombre cuyo nombre se susurra con respeto en los callejones más sombríos y se celebra en las pistas más gloriosas: Dominic Toretto. Mientras el resto de la humanidad se conforma con la seguridad de lo ordinario, él ha construido su propio reino bajo el capó de máquinas legendarias. Él no busca la paz, busca el límite, ese punto efímero donde la velocidad se convierte en eternidad y el peligro en su único aliado. La historia comienza con un estruendo metálico bajo la luz de la luna. 3 sombras mecánicas, 3 Honda Civic de un negro abismal, se deslizan como depredadores nocturnos tras un gigante de acero cargado de tesoros. Es un ballet de precisión mortal. Arpones que surcan el aire, asaltantes que desafían la gravedad saltando sobre un monstruo en movimiento y una huida coreografiada bajo el chasis de un tráiler que parece tragarse la realidad misma. Un golpe perfecto, un inicio legendario que marca el territorio de quienes no temen a la muerte. Al amanecer, un nuevo jugador entra en el tablero. Brian, un joven de mirada hambrienta que intenta domar un Mitsubishi Eclipse de un verde vibrante. Pero su técnica es aún errática, un diamante en bruto que busca desesperadamente un lugar en un mundo que no perdona la debilidad. Su camino lo lleva a Toretto's, un rincón donde el aroma al sándwich de atún se mezcla con la tensión de lo prohibido. Allí, sus ojos se cruzan con los de Mia, la hermana del ícono, desatando una tormenta de celos en Vince, el guardián de la manada. La sangre hierve, los puños hablan y la jerarquía se pone a prueba bajo la mirada gélida de Dominic. Brian no es solo un corredor, es un hombre dispuesto a apostar su propio destino, entregando los papeles de su auto con tal de ganarse lo que el dinero no puede comprar: el respeto de una leyenda. Las luces de la ciudad se reflejan en el cromo mientras el nitro espera su momento de gloria. Pero en este juego de sombras y velocidad, la verdad es un arma de doble filo, y el primer rugido del motor es solo el preludio de una traición que podría reducirlo todo a cenizas. El asfalto nocturno de Los Ángeles no perdona a los débiles, es un santuario de metal donde solo los dioses de la combustión tienen derecho a existir. Brian sabe que para entrar en el círculo sagrado de Toretto no basta con tener agallas, se necesita un alma de acero y un motor que grite más fuerte que el miedo. La noche se enciende con el resplandor de los neons, transformando las calles en un coliseo moderno donde el olor a nitrometano es el incienso de una religión prohibida. Cientos de cuerpos vibran al ritmo de una música frenética, mientras las máquinas, auténticas bestias de ingeniería, aguardan impacientes. Dominic aparece, su presencia silencia el caos. Es el monarca absoluto de este infierno de caucho. Brian se adelanta, desafiando la lógica, ofreciendo su coche, su orgullo y su libertad en una sola carrera. La apuesta es total. No hay marcha atrás. Los motores rugen, un sonido colosal que sacude los edificios cercanos, y cuando la bandera cae, el tiempo se detiene. El Eclipse de Brian sale disparado como un proyectil verde, pero Dominic maneja su RX-7 con una calma aterradora, como si el coche fuera una extensión de su propia voluntad. La velocidad se vuelve adictiva, las luces se difuminan en líneas infinitas y el peligro se vuelve tangible. Brian, desesperado por la gloria, activa el nitro demasiado pronto, siente como el motor sufre, como el metal se retuerce bajo la presión extrema. Por un instante, cree que ha ganado, pero Toretto, con una sonrisa sombría, libera su propia potencia y lo adelanta como un fantasma que reclama lo que es suyo. «Casi me ganas», dice Dominic con una voz que retumba como un trueno, mientras Brian contempla su motor humeante. Sin embargo, la celebración es efímera. Las sirenas de la policía cortan el aire como cuchillos plateados, desatando una estampida de acero. En medio del caos, Dominic queda acorralado, a punto de ser devorado por la justicia. Pero entonces, el rugido del Eclipse regresa. Brian no huye. Se lanza al rescate del hombre que acaba de derrotarlo, sellando un pacto de sangre en medio de la persecución. Lo que Brian no sabe es que su salvación lo llevará directamente a las fauces del lobo, a un territorio donde las sombras de una banda rival, liderada por el despiadado John Nitran, acechan con armas cargadas y corazones de hielo. Han entrado en una zona prohibida, y el precio por rescatar al rey podría ser ver cómo su propia vida estalla en 1000 pedazos bajo una lluvia de balas.
El fuego no solo consume, también purifica. El eclipse verde, la única posesión que unía a Brian con ese mundo de velocidad, estalla en una bola de fuego colosal bajo el ataque despiadado de la banda de John Nitran. Las llamas iluminan el rostro de Brian, reflejando una pérdida que va más allá de lo material. Ha perdido su entrada al juego, pero ha ganado algo mucho más peligroso, una deuda de gratitud con el hombre más buscado de la ciudad. Dominic Toretto no olvida. Para él, la lealtad es una moneda que se paga con la vida. A pesar de que Brian es un extraño, un tipo que apareció de la nada con un motor mediocre y demasiada ambición, Dom decide llevarlo a su santuario, su propio hogar. Allí, entre el aroma a barbacoa y la calidez de una familia que no comparte la misma sangre, sino el mismo código, Brian empieza a ver las grietas en la armadura del gigante. No son solo criminales, son náufragos que han encontrado un puerto en el rugido de un motor. Pero bajo la superficie de esta fraternidad, el veneno de la sospecha empieza a supurar. Vince, el guerrero más leal y violento de Dom, observa a Brian como un lobo vigila a un intruso. Sus instintos le gritan que algo no encaja, que la mirada de ese rubio oculta secretos que huelen a distintivo policial y a traición. La tensión es un cable de alta tensión a punto de romperse, y cada vez que Brian se acerca a Mia, el aire se vuelve denso, cargado de una violencia contenida que solo espera una chispa para estallar. Mientras tanto, la presión externa se vuelve asfixiante. Brian debe jugar un doble papel mortal. Ser el informante que busca desmantelar a los piratas del asfalto y ser el mecánico que busca la aprobación de Toretto. Para integrarse, Brian lleva a Dom un regalo que parece una broma. Un chatarra oxidada, un Toyota Supra devorado por el tiempo. Pero Dom ve lo que otros ignoran, ve el potencial de una bestia legendaria que, con suficiente sudor y dinero, podrá humillar a cualquier Ferrari en la carretera. El trabajo comienza. Horas eternas de metal contra metal, de sueños construidos con piezas robadas y esperanza pura. Pero mientras reconstruyen el Supra, Brian descubre que el FBI está perdiendo la paciencia. Le exigen resultados, le exigen nombres, le exigen que entregue la cabeza de Toretto en una bandeja de plata. Brian está atrapado entre dos mundos, y la línea que separa el deber del afecto se está borrando a 300 km por hora. El tiempo se agota y la próxima misión de los piratas nocturnos está a punto de ejecutarse, un golpe que podría ser el último para todos ellos. La ambición es un pozo sin fondo, y en las calles de Los Ángeles, ese vacío se llena con el rugido de los motores y el destello de las armas. Brian se encuentra ahora caminando por la cuerda floja, con el abismo a ambos lados. Por un lado, la frialdad de sus superiores en el FBI, hombres de oficina que solo ven números y arrestos. Por el otro, la intensidad vibrante de un taller donde el Supra renace como un fénix naranja, una máquina destinada a desafiar las leyes de la física. La presión estalla cuando el equipo de Toretto es citado a un lugar sagrado y sombrío. El taller de John Nitran. La atmósfera es eléctrica, cargada de un odio ancestral. Dom, con la calma de un depredador que sabe que es el más fuerte de la jungla, presencia como Tran tortura a un soplón vertiendo aceite hirviendo en su garganta. Es un recordatorio brutal de que en este mundo, la traición no se castiga con la cárcel, sino con una agonía eterna. Brian observa desde las sombras, comprendiendo que cada paso que da hacia la verdad es un paso más cerca de su propia tumba. Para desviar la sospecha y ganar tiempo, Brian debe demostrar que es uno de ellos. La oportunidad llega en un semáforo rojo, frente a un Ferrari de lujo conducido por un arrogante heredero. Dom y Brian intercambian una mirada cómplice. El Supra, esa chatarra que todos despreciaban, ruge con una furia contenida. Cuando la luz cambia, el mundo desaparece. El turbo silba como un demonio liberado y el Ferrari queda reducido a una mancha borrosa en el retrovisor. Es en ese momento de éxtasis metálico cuando Dom finalmente abre las puertas de su mundo privado, la guerra de carreras. En el desierto, bajo un sol implacable, se prepara el evento definitivo, un festival de velocidad donde se ganan fortunas y se pierden reputaciones en 10 segundos o menos. Pero mientras la música retumba y la adrenalina fluye, el lado oscuro de la banda de Toretto comienza a emerger. Los robos a los camiones se han vuelto más arriesgados, más desesperados. Los camioneros han empezado a armarse, y el próximo golpe no será una coreografía de precisión, sino una masacre de acero contra plomo. Brian descubre que el tiempo de las sospechas ha terminado. Sus jefes le dan un ultimátum. O entrega a los responsables de los asaltos en 48 horas, o él mismo caerá con ellos. La lealtad hacia Mia y el respeto por Dom chocan frontalmente con su juramento a la ley. El joven agente mira el horizonte del desierto.
sabiendo que la próxima vez que el sol se oculte, alguien que él considera familia terminará con las manos manchadas de sangre o con las muñecas encadenadas. El rugido del Charger de 1970 de Dominique, la bestia prohibida guardada en el garaje, comienza a escucharse en la distancia como un presagio de muerte. El desierto se convierte en un altar de sacrificio bajo el sol abrasador de la guerra de carreras. Miles de almas se reúnen para adorar al dios de la velocidad. Pero bajo la superficie de la fiesta, el aire está cargado de una premonición funesta. Brian observa cómo el equipo de Toretto se mueve con una precisión militar, pero hay una grieta en la unidad. Jesse, el genio frágil y brillante de los motores, comete el error más grande de su corta vida. En un arranque de orgullo y desesperación, apuesta el coche de su padre contra el Honda S2000 de Johnny Tran, y lo pierde todo. El pánico se apodera de Jesse, quien huye a toda velocidad hacia el horizonte, dejando tras de sí una estela de deshonra y una deuda que Tran no piensa perdonar con palabras. La tensión entre las familias se estalla en un enfrentamiento colosal en medio de la pista. Dom, con los puños cerrados y los ojos inyectados en ira, se enfrenta a Tran, mientras la violencia contenida durante semanas finalmente se desata en una lluvia de golpes y amenazas de muerte. El orden se ha quebrado. La hermandad se desmorona. Con el equipo dividido y la policía pisándoles los talones, Dominique decide que no hay vuelta atrás. Necesitan un último golpe, una misión final para financiar su huida y asegurar su futuro. Es el asalto más ambicioso y peligroso hasta la fecha. Mia, con el corazón roto, le confiesa a Brian que Dom y los demás se han ido, que la oscuridad los ha reclamado para una última danza con el destino en la carretera nocturna. Brian, acorralado por su deber y su amor por Mia, toma una decisión que cambiará su vida para siempre. Revela su verdadera identidad, le confiesa que es un oficial de policía. El silencio que sigue es más ensordecedor que cualquier motor. La traición flota en el aire como un veneno letal, pero no hay tiempo para el perdón ni para el odio. Deben detener a Dom antes de que el asalto se convierta en un suicidio colectivo, porque los camioneros ya no están dispuestos a ser víctimas, esta vez llevan escopetas cargadas y un odio ciego contra los piratas del asfalto. La noche cae sobre la carretera como un manto fúnebre. Las luces de los Honda Civic negros se encienden una vez más, deslizándose hacia un tráiler que parece una fortaleza inexpugnable. El rugido de los motores es un requiem. Brian y Mia aceleran en el Supra, persiguiendo desesperadamente a un equipo que está a punto de chocar contra un muro de plomo y fuego. El primer disparo rasga el silencio de la noche, y el sueño de libertad de Toretto comienza a teñirse de un rojo carmesí. La carretera se transforma en un matadero de metal y fuego. El asfalto, antes cómplice de sus hazañas, ahora es un escenario de pura carnicería. Dominique y su equipo lanzan sus máquinas contra el titán de acero, pero esta vez el factor sorpresa ha muerto. El camionero, un hombre consumido por el odio y armado con una escopeta de calibre legendario, abre fuego sin piedad. El estruendo de los disparos compite con el silbido de los turbos, y el aire se llena de esquirlas de vidrio y plomo. Vince, el guerrero más feroz de la manada, se lanza al vacío en un acto de valentía suicida. Logra engancharse al camión, pero queda atrapado en una trampa mortal. El cable de acero se enreda en su brazo mientras el camionero dispara una y otra vez, destrozando la carrocería de los Civic. La sangre de Vince comienza a manchar el costado del tráiler, un rastro carmesí que brilla bajo la luna. Letty, en un intento desesperado por cubrir a sus hermanos, pierde el control de su coche tras una maniobra colosal. Su vehículo vuelca, rodando por la cuneta como un juguete roto mientras el mundo contiene el aliento. Es entonces cuando el rugido del Supra naranja corta la noche como un rayo de esperanza. Brian aparece en el horizonte, llevando a Mia en el asiento del pasajero. Al ver la magnitud del desastre, el agente olvida por completo su placa, su misión y su carrera. Solo queda el hombre. Con una precisión milimétrica, Brian sitúa el Supra junto al camión mientras Vince cuelga de un hilo entre la vida y la muerte. En un movimiento que desafía toda lógica humana, Brian salta al estribo del monstruo en movimiento, luchando contra el viento y la metralla para rescatar a su enemigo. El rescate es agónico, un baile sobre el abismo. Dominique observa desde su coche destrozado, con los ojos llenos de una mezcla amarga de gratitud y dolor. Logran bajar a un Vince moribundo justo antes de que el camión se convierta en una fortaleza inalcanzable. En medio del desierto, rodeados por el silencio sepulcral de la derrota, Brian toma la decisión final. Saca su radio y pide un helicóptero médico, revelando abiertamente su identidad ante un Dominique que lo observa con una decepción que duele más que cualquier herida de bala. «¿Eres policía?», susurra Dom,
y en esas dos palabras se desintegra una hermandad que parecía eterna. La traición ha quedado al descubierto en el momento más vulnerable. Pero el peligro no ha terminado. El sonido de unas motocicletas se acerca desde la oscuridad. Johnny Tran y su escuadrón de la muerte vienen a reclamar sus deudas, y no aceptarán nada menos que la cabeza de Toretto sobre el asfalto. El eco de las sirenas en la distancia es el recordatorio de un mundo que Brian acaba de abandonar para siempre. Mientras el helicóptero se lleva a un Vince agonizante hacia el cielo, en la tierra el aire se vuelve gélido. Dominique no grita, no estalla. Su silencio es una tormenta que se gesta en lo más profundo de su pecho. La mirada que lanza a Brian es un castigo eterno, un juicio silencioso que pesa más que el metal del Supra. La confianza, ese motor que los mantenía unidos, ha estallado en 1000 pedazos imposibles de reconstruir. Dom camina hacia su casa con la pesadez de un rey que ve su castillo reducido a cenizas. Pero el destino no le permite el luto. En un instante de violencia súbita, el rugido de motocicletas de alta cilindrada desgarra la calma. Es Johnny Tran. El odio acumulado durante años se materializa en una ráfaga de fuego automático que atraviesa la fachada del hogar de los Toretto. En medio del caos, Jesse, el joven de alma frágil que buscaba redención, regresa para pedir perdón, pero el perdón llega en forma de plomo. El cuerpo de Jesse cae sobre el césped, su vida efímera se escapa entre los dedos de un Dom que ruge